La pena de muerte consiste en provocar la muerte a un condenado por el Estado, como castigo por la comisión de un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales. La pena de muerte, al igual que temas como el aborto y la eutanasia, han representado grandes debates y controversias alrededor del mundo. Esto debido a que existen varias opiniones acerca de la pena de muerte. Hay algunos que afirman que la pena de muerte es sumamente necesaria para todos los casos de delincuencia y violencia que hay en el mundo. Hay quienes dicen que la pena de muerte es necesaria, pero para personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, y hay quienes se encuentran rotundamente en contra de la pena de muerte. La pena de muerte no es algo que se ha venido presentando en los últimos años o en las últimas décadas. La pena de muerte viene desde hace muchísimos años atrás en culturas y religiones que han sido parte de la historia humana. En la Edad Antigua, Babilonia, Grecia, Antigua Israel, Persia y Roma eran ciudades y culturas que implementaban la pena de muerte. En la Edad Media, Europa Occidental, y en la Edad Media, los grupos étnicos como los aztecas. Eran grupos que llevaban a cabo la pena de muerte cuando alguien los traicionaba. Y en la edad moderna y contemporánea, a donde más se vio la pena de muerte y donde hubo un gran auge, fue en la Revolución Francesa. Al ser la pena de muerte uno de los temas más controversiales del mundo, hay países en donde es legal la pena de muerte absoluta para todos los delincuentes y a otros para los que son de lesa humanidad. En este caso les hablaremos de los que son legalmente y de los que es ilegal la pena de muerte, donde no es visto. La mayoría de los países del mundo están en contra de la pena de muerte, pero países como Estados Unidos, Australia, India, Japón, China, Irán, Egipto, Etiopía, Libia y Sudán son países que están de acuerdo con la pena de muerte, y en el caso de la China es uno de los países donde más se ven casos de pena de muerte en el año. Ya son 160 países los que le han puesto totalmente fin a la pena de muerte. Pero existen otros países que tienen pena de muerte, pero solo para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Aquellos países no son muchos y es muy poco visto que la gente sea condenada a pena de muerte. Por eso son más los países que están en contra de la pena de muerte que los que están a favor de la pena de muerte. ¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte? No estoy a favor de la pena de muerte. Considero que solamente Dios es el que decide la vida de cada ser humano. Para eso hay una justicia que hemos creado y se debe juzgar y se debe responder ante la ley de los hombres por nuestras faltas. Nosotros no tenemos que quitarle la vida a nadie. No tenemos esa autoridad para hacerlo. De acuerdo con la pena de muerte, dependiendo de qué delito se haya realizado. Por ejemplo, si un adulto viola o mata a un menor de edad, a un niño, a un bebé, y le hace algo que no debería, entonces se le debería aplicar la pena de muerte. La pena de muerte no es más que una sanción que se ha venido radicando a lo largo de los años, pues si tomamos las estadísticas, más de 106 países han prohibido la pena de muerte y lo han establecido en su Carta Magna. Y además de ello, podemos ver que solo el año pasado 23 países usaron ese mecanismo para sancionar algunos delitos que ellos piensan o creen que deberían ser castigados por la pena de muerte. Si vemos y analizamos, la vida es un derecho humano universal que ninguna persona puede decidir sobre otra hasta cuándo debería vivir, por más sanción o más grave que sea la pena que él haya cometido en el lugar donde esté. Es por ello que yo en lo personal también pienso que hay que hacer todos los esfuerzos con todos los gobiernos, sobre todo con los países que aún usan ese mecanismo como sanción a las personas que cometen delitos, para que lo radiquen y así seguir bajando las estadísticas hasta llegar a cero y sea combatida la decisión de unos contra otros de decidir hasta cuándo tienen que vivir. Aún siendo consciente de la gravedad de los delitos capitales como el asesinato, las violaciones,
el narcotráfico, el terrorismo y algunos casos de corrupción, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. La vida es un derecho fundamental de toda persona y como derecho, a la vez garantía para convivir en sociedad. Debemos recordar que el Estado ha sido un logro de la civilización humana, creado para proteger la vida, no para quitarla. Por ello, desde el punto de vista ético y de la dignidad humana, no estoy de acuerdo con otorgarle al Estado el derecho de quitar la vida. Creo que cuando el Estado castiga con la pena de muerte es tan irracional como lo fue el asesino, el violador, el terrorista cuando cometió su delito capital. Por eso creo que la pena de muerte no es rehabilitadora. Más bien, en pleno siglo XXI, pienso que es retrógrada. Estoy de acuerdo más bien con fortalecer los sistemas nacionales y transnacionales de justicia, hacerlos cada vez más transparentes y ejemplarizantes desde el punto de vista siempre puesto en la dignidad humana. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Enrique Chacón, tengo 25 años, soy abogado y estoy en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? El derecho a la vida está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, múltiples otros tratados internacionales y en las legislaciones nacionales del mundo, es decir, las constituciones. Por lo tanto, no podemos violar el derecho a la vida y la pena de muerte es asesinar. Éticamente, tampoco es adecuado la pena de muerte porque estarías quitando la vida a una persona. De igual manera, no hay evidencia de que la pena de muerte tenga mayor efecto disuasorio que las penas de presidio por un plazo largo de tiempo. Y por último, podrías asesinar a un inocente, que mientras le aplicas una pena de presidio, se puede corregir y preservar su vida. Al asesinarlo, ya no puedes corregir ese error. Por todas esas razones, estoy en contra de la pena de muerte. Yo estoy a favor de la pena de muerte porque considero que puede ser una medida para crímenes que sean contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Y además considero que es una medida que puede ayudar a mejorar en gran medida la inseguridad, a reducir la inseguridad y a favorecer países más desarrollados.